días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de David Allen, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta cuarta semana de junio teníamos la noticia de que Bill Ackman, el que parece ser cada día un inversor más mediático, tiene la intención de crear su propia SPAC o vehículo de adquisición de empresas con la intención de encontrar textualmente unicornios maduros que, según ellos, pues son empresas de capital riesgo que ya han alcanzado un gran tamaño, tengan gran market share y cash flow. Algo que parece al menos no fácil de encontrar. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Ackman se involucra en una transacción de este estilo, ya que la propia Restaurant Brands International, una de las empresas favoritas de Ackman, también fue creada de forma similar. Veremos cuándo consiguen encontrar esa empresa candidata en lo que va a ser probablemente una de las fusiones más importantes de este tipo que haya habido nunca. Si ya con Virgin Galactic y Nikola pensábamos que este mercado estaba caliente, pues creo que solo hemos visto el principio sabiendo que las empresas de Ackman, Bill Foley o Howley están por salir a la luz. La noticia más sonada de este viernes ha sido lo que parece ser un boicot en masa a las redes sociales, y en especial a Facebook, de grandes marcas de consumo. Aunque había ya pequeñas marcas que decidían no publicar anuncios en Facebook por temas de lenguaje de odio, primero se unía Verizon diciendo que iba a poner en pausa todo gasto en las plataformas de Facebook. Posteriormente se uniría Unilever, que anunciaba una pausa tanto en Twitter como Facebook, y se rumoreaba con que Procter podía estar pensando en hacer lo mismo, y finalmente incluso se anunciaba que Coca-Cola también pondría en pausa la publicidad que hacía en redes sociales en general. Personalmente me parece un poco surrealista todo este asunto y creo que no es difícil ver una campaña de relaciones públicas magnífica que no tiene más objetivo que poner el nombre de estas empresas en los titulares de prensa de forma gratuita. Aún así, pues vuelve a haber turbulencias, una vez más, en el mundo de las redes sociales en un tema que a corto plazo está claro que generará mucho ruido. Pero hay que tener en cuenta que son unas plataformas que no tienen una dependencia brutal a este tipo de compañías grandes. Y sobre este tema me parecía también curioso que Twitter cayese lo mismo que Facebook, su cotización, por estas noticias, sabiendo que estas campañas tienen como foco principal a Facebook y no a Twitter. En el mundo de la moda, la noticia de esta semana ha sido que Kanye West se asociará con Gap para lanzar una línea de ropa diseñada por el cantante. Kanye West, el polémico rapero, es el principal diseñador de las Yeezy, las zapatillas que tiene con Adidas y que tiene un éxito abrumador. De hecho, el negocio de las Yeezy está valorado en más de 2.000 millones y es una de las líneas de zapatillas más importantes del mundo. Es por ello que había tanto optimismo con este acuerdo, ya que si alguien puede revitalizar una compañía como Gap, ese es Kanye West y su línea de diseño fuera de lo común. Esta semana también se anunciaba que Jeffrey Ubben, uno de los fundadores de Value Act, el fondo de inversión de activismo amigable, dejará Value Act para centrarse en inversiones relacionadas con la mejora de la sociedad y el medio ambiente. Value Act es un fondo que ha estado detrás de muchas campañas de activismo muy famosas, entre ellas creo que la más conocida es la de Microsoft hacia 2014, donde fueron uno de los principales actores en
poner la bandera y hablar de la infravaloración de Microsoft en aquellos tiempos. Otras campañas más recientes, como la de Nintendo, también han sido muy comentadas. Y lo curioso de esto es que básicamente el último acto de Uben dentro de Value Act no ha sido otro que sacar a Nikola a cotizar, un final de carrera bastante curioso en mi opinión. En todo caso, aún sin Uben, Value Act seguirá siendo una referencia a la hora de generar ideas de inversión y su activismo amigable. Esta semana también Microsoft anunciaba que ha añadido la función Stock History en Microsoft Excel, una función que era muy esperada y que creo que nos va a facilitar bastante la vida a muchos. Se trata de una función para extraer el historial de cotizaciones de una determinada empresa poniendo su ticker y fechas, y digo que será de gran ayuda ya que, por ejemplo, cuando yo hablé de estrategias de arbitrajes y de long short, básicamente lo que me veía obligado a hacer era descargar el historial de cotizaciones en Yahoo Finance y ponerlo en pestañas de Excel para calcular descuentos. Esto genera mucha fricción, ya que a medida que pasan los días no tienes la información de esos nuevos días. Una información que es muy útil y que con esta función conseguiremos tener de forma sencilla. Finalmente, respecto al coronavirus, comentar que Florida está teniendo un aumento vertiginoso en casos de COVID-19 que en pocas semanas se traducirá en un aumento de muertes sustancial en este estado. También Texas ha tenido un aumento notable de casos y ciertas reaperturas americanas se están poniendo en peligro por esta escalada en casos. Es un tema que hay que seguir con atención, pero que no deja de sorprender, ya que, por ejemplo, Suecia, que había apostado por la inmunidad de masas, no está teniendo estos problemas y de hecho la pandemia se está resolviendo con el paso del tiempo. Aunque es verdad que los suecos sí que estaban tomando medidas preventivas, mientras que en Florida, como dice Fauci, se ha pasado de la cuarentena a básicamente una barra libre de una forma excesivamente rápida y sin tomar las precauciones adecuadas. El episodio de hoy va sobre la gestión de la información, que me parece que este es un tema muy importante, ya que aunque siempre nos fijamos en el fondo, es decir, capturar información de una cierta empresa o caso, también es importante la forma, esto es, el método en el que se recopila y consume esa información. ¿Y por qué es importante? Porque si el método es bueno, no solo nos permite gestionar la información de forma más efectiva, rápida y sencilla, sino que puede que nos obligue o incluso motive a trabajar más y mejor, o básicamente puede ser un método que puede plantar batalla a esa pereza por informarse o trabajar. El episodio aborda 3 temas que son la gestión de la información, el seguimiento y la extracción en general de la información. En cuanto a gestión de la información, la consigna habitual es el de hacer carpetas, es decir, tener una carpeta por cada empresa que a uno le interese y en él pues vaya almacenando informes anuales, noticias, tesis, comentarios, etc. Es verdad que este es un método que puede funcionar, pero que, como muchos habrán notado, no deja de ser un método limitado para trabajar. Es decir, es como si decimos que con una llave inglesa podemos aflojar tuercas y además meter clavos en una pared si ponemos suficiente empeño. Probablemente consigamos meter ese clavo, pero eso no significa que esa llave inglesa haya sido la herramienta más idónea para ese trabajo. Por lo tanto, yo voy a dividir en 3 las áreas de gestión de la información.
Uno es la gestión de archivos, 2 es tomar notas y el tercero es pensamientos, aprendizajes y noticias. El objetivo, como he dicho, es eliminar la fricción para trabajar y recopilar información. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de fricción? Hablo de que si tú gestionas todo con carpetas y documentos Word, si quieres revisar las notas de una empresa concreta, tienes que abrir un Word. Si quieres consultar una noticia, tienes que abrir un PDF. O si quieres mirarte los financials de una empresa, tienes que abrir un Excel concreto. Esto deriva en una fricción increíble, al menos en mi opinión, y que puede derivar en no hacer esa revisión como debería hacerse. Además, toda la información está en el mismo lugar, con muchos archivos con finalidades diferentes, lo que puede acabar derivando en un caos de forma muy fácil. También tengo como disclaimer que en el método que propongo, que sin ser esto un pitch de Microsoft, pues que en este episodio voy a hablar de herramientas de Microsoft mucho y que puede que para muchos no sean válidas, ya que están en otro ecosistema. Aún así, voy a explicar por qué uso estas herramientas y no otras, sin ser esto, como digo, un pitch de Microsoft. Entonces, el primer apartado de gestión de la información es la gestión de cómo uno toma notas. Y para ello, uno puede optar por diferentes herramientas. Mi herramienta elegida aquí es OneNote. La razón de esto es que, para empezar, es gratis, ¿vale? Y probablemente sea semi gratis para siempre. Por ejemplo, esto no ocurría con Evernote, que no deja de ser una aplicación que empezó siendo gratis, que estaba muy bien, pero que al ser una empresa pequeña tuvieron que transicionar a ser de pago. Esto no es probable que ocurra con OneNote, ya que está dentro de un paquete completo de Microsoft donde la monetización ocurre por múltiples vías, lo que hace que sea menos probable que suban los precios de OneNote en el futuro. Por otro lado, lo que me gusta de OneNote es la estabilidad que te proporciona Microsoft. Y el caso contrario es Google Keep. Google tiene costumbre empezar muchísimos proyectos, pero luego no realiza un seguimiento adecuado, incluso a veces suele descontinuar sus productos. Por lo tanto, corres el riesgo de que algún día Google decida eliminar Google Keep y por lo tanto estar expuesto a perder toda tu información, y eso es algo que no es asumible. Por lo tanto, yo de Google no me fío, especialmente en herramientas pequeñas como son Google Keep. Sin embargo, Microsoft es una empresa que tiene como objetivo mejorar la productividad de las personas. Y dentro de esta visión es muy poco probable que eliminen OneNote, ya que está en la propia misión de la empresa. Estas son las razones por las que elijo OneNote. ¿Y qué me ofrece OneNote? Para empezar, me ofrece 3 niveles de clasificación, es decir, cuadernos de notas, que a su vez tienen notas dentro, que a su vez tienen páginas dentro, que es donde se recopila la información. Puedes hacer un cuaderno de empresas con notas con empresas concretas, que esas notas tienen páginas de competidores, directiva y otros. Puedes hacer otro cuaderno de sectores, otro cuaderno de referencias de inversión y así un largo etcétera. Además, el buscador de OneNote es muy potente, ya que su buscador busca texto incluso dentro de las imágenes que tú pegas en tus páginas. Además, puedes meter extractos de Excel modificables, lo que te permite tener en un vistazo los financials de cierta compañía. Es decir, tienes todas tus notas, imágenes, Excels de una forma muy fácil de navegar y buscar. Además, tienes el OneNote Clipper para ir añadiendo páginas web que te interesan a esas páginas de notas que tú tienes. Todo esto se sincroniza en la nube, hay OneNote versión web y también hay app
de OneNote. Además, también se puede sincronizar entre diferentes personas. Por lo tanto, punto 1, para tomar notas, OneNote. Punto 2 es la gestión documental. Y aquí sí abogo por tener carpetas por empresas de forma tradicional. Con una carpeta para informes anuales, otra para transcripts, noticias y otros. Y en cuanto a noticias, para mí es importante, especialmente cuando entras en contacto por primera vez con una empresa, ordenar todas tus notas reguladas con el formato año, mes, día, de forma que el propio nombre del archivo sirva para ordenar cronológicamente todos los documentos regulados. Por otro lado, abogo por sincronizar todas estas carpetas en la web, en la nube, de modo que, por ejemplo, si queréis leer algo en una tablet u otro ordenador, la información esté accesible. Para ello, lo ideal sería utilizar OneDrive, pero yo uso Google Drive por tener más almacenamiento gratuito. Como tercer punto de la gestión documental, tenemos la gestión de comentarios, aprendizajes y decisiones. Esto se vuelve todavía más importante trabajando en equipo, donde es importante poner todo en común. Para esto, y pensando también en poder escalar a trabajar con más de una persona, yo elijo la herramienta Microsoft Teams, donde puedes ir poniendo comentarios casi a modo de tweets, de forma que puedes saber qué estabas pensando en cada momento histórico, puedes hacer búsquedas y además puedes compartir esto con otras personas si tienes un equipo de inversión, además de poder tener chats relacionados con esas personas. Por lo tanto, Microsoft Teams completaría mi trifecta de la gestión documental moderna, que creo que es más completa que utilizar simplemente carpetas, y lo que es más importante, creo que quita mucha fricción. La segunda sección del capítulo es el de traquear información o hacer seguimiento. Hacer el seguimiento a una empresa, como todos sabemos, es muy importante y por eso es necesario tener un método. La herramienta más básica para esto, para mí al menos, es una muy buena gestión de RSS, que yo al menos llevo a través de Feedly. Es decir, cualquier página, ya sea de la SEC, ya sea del apartado de noticias de una empresa, o cualquier cosa que se refresque en la web, es importantísimo traquearla, y para ello se puede usar una extensión de navegador para extraer el RSS concreto que nos interesa, que luego podemos añadir a Feedly y poder ver cualquier novedad que se produzca en esa determinada página. La segunda herramienta para esto son las newsletters, que pueden ser de la propia empresa, de Investigate en Inglaterra, de Ariba en Alemania o de la CNMV en España. Además está Atom Finance o Seeking Alpha, que suelen hacer un buen traqueo de noticias y de documentos oficiales y eventos. Y luego yo configuro mi email con varias pestañas, de modo que cada pestaña recibe correos de un email concreto. Es decir, tú puedes ceder los derechos de varios emails en Gmail a uno solo, y lo que hago es almacenar todos los relacionados a noticias a uno que no es la pestaña principal, para poder consumir estas noticias sin que se llene el email principal. Aquí también es muy importante tener bien gestionados los atajos de teclado de Gmail para poder hacer la navegación de correo pues sin tocar el ratón. Como tercera parte de la sección de seguimiento está el traqueo de páginas que no tienen RSS. La herramienta más fácil para eso es una extensión de Firefox llamada Update Scanner, que te notifica de cualquier cambio en una web. A veces esto no funciona en ciertas páginas y en estos casos lo mejor es utilizar una página web que te manda emails con actualizaciones llamada Follow That Page. Y si estas dos herramientas no funcionan, pues solo me queda dejar pineadas estas páginas a Firefox, que no es mi navegador habitual, y básicamente
utilizar Firefox solo para hacer seguimiento de empresas. Como herramientas adicionales de seguimiento está Sensor Tower si tienes que monitorizar los rankings de cierta app en la App Store. Sin pagar, solo puedes seguir una aplicación y te suelen mandar un email diario. Y por otro lado está Google Alerts, que es un generador de ruido tremendo y por eso hay que ser muy selectivo con las palabras concretas de las que se quiere hacer seguimiento. Como tercera y última parte del podcast está el de extracción de información. Para empezar, están las fuentes oficiales, ya sea la web de la empresa, Edgar, SEDAR, CNMV y las demás típicas. Además de esto, existe otra página que es la Companies House británica que permite extraer financials de compañías privadas en muchos casos y que es de gran interés. A nivel de transcripts de conferencias, el mejor es Atom Finance, pero también pueden ser útiles Seeking Alpha y Yahoo Finance. Y si la empresa es americana y un poco grande, se pueden escuchar las conference calls a velocidad acelerada con la app Borsa Finance. Por otro lado, para conseguir trabajo de terceros sobre una determinada empresa, la web de más calidad es Value Investors Club, que es mucho mejor que Seeking Alpha, y si no hay suerte de encontrar una determinada empresa, no queda más que utilizar las webs habituales de búsqueda, ya sea Google, Twitter con el ticker, YouTube e incluso Reddit, en la cual no soy experto, pero creo que tiene bastante potencial. Finalmente, en cuanto a agregadores de datos, los más útiles son Ticker y Coifin para mí, que como digo, es mejor no acostumbrarse a ellos porque pasarán a ser de pago algún día, pero realmente yo mismo me plantearía pagar por Ticker porque la verdad es que es una herramienta que me ahorra mucho trabajo. Entonces, esto ha sido el episodio. He intentado abordar los tres principales temas que son gestión de la información, seguimiento y extracción de la información, quizás de una forma un poco express, ya que yo creo que cada tema se le podían dedicar como 3 capítulos, pero creo que puede ayudar a ver cómo se puede hacer una gestión de la información efectiva y cuasi profesional sin tener que gastar mucho por ello. Con esto termino el episodio, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.